Muchas gracias. Me conocen como Ingrid Beck. Es un honor estar acá acompañando a Gabriela Cerruti en la presentación de su primera novela, la primera ficción de Gabriela, que tiene, bueno, una larga biografía como periodista. La música la podríamos sacar, ¿no? Este chill que nos acompaña. No voy a leer la biografía de Gabriela, sí voy a decir que va a firmar ejemplares cuando termine esta presentación en el stand de Penguin que queda en el pabellón verde, y que va a haber una persona que gentilmente las va a acompañar hasta el stand para que Gabriela pueda firmar ahí los ejemplares del Veneno del Poder. El Veneno del Poder, les decía, es la primera novela de Gabriela, y es un libro que habla exactamente de lo que dice el título. Sin spoilear, voy a decir que es polisémico el título. Se puede interpretar de muy diversas maneras. Habla del poder, de quiénes manejan el poder, por parte de alguien que estuvo bastante cerca. Vamos a preguntarle también eso, ¿no? Si eso de lo que ella estuvo cerca fue realmente el poder. Y todo esto transcurre en un país de una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Bueno, Gabriela, felicitaciones entonces por tu primera novela. Sí, se puede usar ese. Después, en un ratito antes de terminar, vamos a abrir el micrófono para preguntas o comentarios de ustedes. La primera pregunta es medio obvia, pero me gustaría que la compartieras con todos nosotros y con todas nosotras, que es: ¿en qué momento decidiste que ibas a hacer ficción, que ibas a poner escritora en tu biografía y que ibas a sacar la palabra periodista de tu biografía también? Bueno, saqué varias palabras de mi biografía, pero las llevo puestas, digamos, las saco de las biografías de las redes. Igual primero, gracias Ingrid por acompañarme en la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas los que hoy me acompañan. Sepan que no están participando de la presentación de un libro, sino de la presentación de una nueva etapa de mi vida, con lo cual es un montón que estén acá y les agradezco de corazón que me acompañen. A los que pudieron venir y a los que no pudieron venir, y sé que también me están acompañando, obviamente. Fue un momento muy exacto, muy preciso, y Ana se levantó recién, pero lo vas a ver porque la llamé a ella. Ahí está Ana, porque el día que dije, Ana, voy a ser escritora, bueno, soy escritora porque escribo libros desde muy chiquita, como todo el mundo sabe, pero quería escribir una ficción, quería escribir una novela, y fue en agosto del año pasado, no fue hace un siglo, no es que venía con muchas dudas, yo venía con otras películas en la cabeza, con cómo iba a ser efectivamente esta tercera etapa de mi vida, con un montón de cosas, con muchas ganas de alejarme todo lo que pudiera de ese mundo que es tremendamente tóxico, del periodismo y de la política. Los que siguen participando de ese mundo y me acompañan hoy generosamente en la sala lo saben, y los acompaño en el sentimiento, pero es un mundo donde lleva la idea de que los políticos o los periodistas son privilegiados, es porque la gente efectivamente lo único que ve es a los que son privilegiados, digamos, porque la enorme mayoría de los periodistas y de los políticos viven una vida bastante complicada y muy tóxica, sobre todo, y muy de estar todo el tiempo pendiente de todo lo que pasa. Como en el libro mismo cuenta en algún momento, cualquier crisis nacional o internacional es la crisis de todo el mundo, y cualquiera vive, así sea el último funcionario de un gobierno, vive la invasión de Rusia a Ucrania como si le estuviera sucediendo en el patio de su casa, y no se habla de otra cosa, y ese día el mundo colapsa, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, a mí me pasaron muchas cosas que no vienen a cuento en los últimos años, algunas públicas, pero después de las públicas muchísimas otras, y en algún momento sentí que acá había una novela, había una gran novela, había un gran thriller, que era contar por dentro el poder, contar por dentro la Rosada, el Congreso, la Residencia de Olivos, hacerlo como una especie de sublimación, como una especie de exorcismo, pero hacerlo sobre todo porque tenía un material increíble. ¿Y por qué me lo iba a guardar para mí? Tengo un material increíble, porque esto obviamente va a seguir. Y eso cuando los grandes escritores escriben sus grandes novelas, obviamente investigan, no construyen personajes de la nada, pasan mucho tiempo investigando. Bueno, yo tenía esa investigación hecha, entonces con eso podía darme este gusto, este lujo, que obviamente
no fue de un día para el otro, que tuvo muchas lecturas, que tuvo muchas capas, que tuvo un proceso de edición extraordinario por parte de Paula, que está acá, por parte de Gaby Esquivada, que no está acá, y por parte de Ana, que es la madre editora, que yo les quiero decir casi, aunque nadie se ofenda, que me fui a Penguin para que me editara Ana. Entonces, fue un placer enorme poder hacerlo, fue un placer enorme terminarlo, y me siento ahora con esa tranquilidad. Mira, te voy a contar lo que es gracioso, si se quiere o no, por lo menos para mí es gracioso. Cuando yo me subí al Menemóvil, efectivamente, a los 20 y pico de años, 2 años, viviendo esa toxicidad del poder y de estar ahí adentro y de ver y de todo lo que pasaba. Y un día dije, bueno, voy a escribir un libro. Y escribí El Jefe, y El Jefe efectivamente fue un éxito, un bestseller, y todo lo demás. Y en el momento en el que salió en junio, y en septiembre yo me fui a Londres a hacer una beca de estudiante, a vivir a un hall universitario con otros estudiantes, a hablar un idioma que no era el mío y con un montón de gente que no me conocía. Y sentía que me estaba jubilando, tenía 26 años, pero me estoy sacando de encima todo esto. Para mí los libros tienen ese efecto, me saco de encima de alguna manera un montón de cosas que tengo adentro y que las quiero decir. Bueno, y sin duda este libro tiene ese efecto también, ¿no? Yo elegí algunos párrafos del libro de Gabriela que me parece que son interesantes para conversar, y el primero tiene que ver con algo que vos ya mencionaste, y que dice lo siguiente. Dice: el gobierno está paralizado, como ante cualquier crisis. Uno de los grandes problemas de los gabinetes, en que todos los funcionarios son políticos, es precisamente ese. La gestión cotidiana pasa rápidamente a segundo plano cuando hay una crisis. No importa si es en un área que los involucre o no. Si está en los diarios, es tema de todos. Los funcionarios son expertos en internas, campañas y crisis. Cualquiera de los 3 puntos los convoca y los hace abandonar la aburrida consecución de trámites y proyectos. Lo verdaderamente importante son las reuniones y conversaciones donde se intercambia información y ansiedad. Y hay algo de esto que te quiero preguntar, y es, hay una descripción, vos hablaste de toxicidad, pero hay una descripción también de algunos de los funcionarios, sobre todo varones, bastante inútiles, ¿no? No sé, corre por mi cuenta, lo dije yo. No, bueno, pero es que supongo que habrá en todas las profesiones. A mí me tocó conocer a los políticos y a los periodistas. Sí, lo que para mí es si querés, la pregunta filosófica, que lo hablamos ayer en la entrevista que me hiciste. El protagonista se llama Salvador Gómez y es un presidente. Que si no hubiera sido presidente hubiera sido el hombrecito gris de Dolina. Digo, no había ninguna razón para que ese tipo fuera nada en la vida si no era presidente. Hubiera sido un oscuro abogado de un estudio chiquito de Flores o de no sé dónde, con un levante relativo de barrio, y digo, eso hubiera sido su vida si no hubiera sido presidente. Ahora, ¿por qué fue presidente? Ese tipo que no tiene ningún talento especial, ningún carisma especial, ninguna capacidad de decisión especial, ninguna inteligencia especial. ¿Cómo llega un hombre a presidente? Supongo que la pregunta va también para las mujeres, pero en este caso es Salvador Gómez. Entonces, muchas de esas preguntas que yo me hago, que eso sí me lo hago desde que lo vi a Menem llegar a presidente, y dije, bueno, esto es el azar o tiene alguna característica particular, digamos, ¿no? Yo seguía a Cafiero, y Cafiero tenía todos los gobernadores con él, y todo el partido con él, y lo bancaba todo el mundo, y se había preparado toda la vida, y de repente presidente Menem. Okay. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? Entonces, esa idea de que ¿por qué alguien puede ser presidente? Que no es cualquier cosa, es el tipo que decide todos los días, toma un montón de decisiones que, por chiquitas que sean, influyen en la vida de todos y todas nosotros. O no las toma, como en el caso de... O no las toma. Cuando no las toma, ¿entendés? O sea, es un tipo que te pueden meter en una guerra mundial, nuclear, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Esos personajes. Entonces, esa pregunta me parece que es la pregunta que recorre todo el libro, y en algunos momentos me tomé el atrevimiento de usar un recurso que se usa últimamente bastante en las series, pero que a mí me encanta, que es el que haya un analista, y que entonces estas cosas las puedan charlar con el analista, ¿no? Lo tengo acá marcado, el párrafo en el que el psicoanalista describe exactamente eso. Los presidentes, dice, a la mayoría de los presidentes de este país los conocí mucho desde lugares... Diana, perdón, en una entrevista con el psicoanalista. Dice, Diana es la protagonista femenina, ¿no? La protagonista principal, creo, a mi juicio, la más interesante. Que no sé si va a protagonizar la próxima o no sabemos. Dice que hay 5... Creo que hay 5 de los que puedo decir que traté de un ser excepcional, diferente, absolutamente distinto al resto del mundo, con una energía, inteligencia, carisma, temple, que es imposible no darse cuenta apenas se entra en la misma habitación.
Y no importa la ideología política, la premier de Alemania, el presidente de Brasil, el primer ministro indio y algunos otros, 3 o 4 más. Pero el resto, la enorme mayoría, no solo son personas bastante comunes, sino bastante más problemáticas que la media. De esto hablábamos, ¿no? De este hombrecito gris, de alguna manera que... Sí, porque son hombrecitos gris, que tremendamente narcisistas y tremendamente neuróticos, no es cualquier hombrecito gris, Claro. digamos, ¿no? Yo creo que el gran tema de la política y del periodismo, y en ese sentido siento que son cara y contracara, es el narcisismo. Digo, la política tiene un narcisismo a prueba de casi cualquier cosa y el periodismo también. Hay un párrafo ahí donde ella dice, no hay nadie más narcisista que un periodista que cree que tiene la verdad y que además a todo el mundo le importa lo que tiene para decir, ¿no? Esa cosa de que los periodistas creen que a todo el mundo le importa lo que tienen para decir. Y una amiga le dice a Diana, bueno, a ver, los físicos teóricos creen que saben el origen del universo, digamos, hay una cantidad de narcisistas. Y es cierto, pero los narcisistas de la ciencia, que son muchos, imagínate el neurocirujano que salva vidas todo el tiempo, se siente un poquito Dios. Ahora, cuando se le mueren, y tiene una comprobación de la realidad, de que no era Dios y de que había otra cosa. Los periodistas no tienen manera de chequear su narcisismo con la realidad, pueden ser lo que quieran el resto de su vida, porque si no los escuchan es problema de las audiencias, digamos, sino de ellos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una cosa que sí, o sea, ¿qué tienen los tipos que llegan a determinado lugar? Bueno, un nivel de narcisismo que no tiene el común de los mortales, ¿no? Hay algo del contraste entre esos tipos narcisistas y las minas, ¿no? En este libro. En general, las mujeres que describís o las que tienen, digamos, las que están en acción, gestionan, son eficientes y están todo el tiempo tratando de cubrirle los problemitas a los tipos narcisistas. Esto es algo, no es ficción, ¿o sí? No, no es ficción. También intenté ser polémica, digamos, si querés, con el libro, que es una revisión de una cantidad de temas que nos han atravesado en el último tiempo, y también es una revisión del feminismo, porque a mí me tocó tener el enorme orgullo de cerrar el debate por la ley del aborto cuando se aprobó, me tocó estar en el debate del aborto que perdimos, me tocó estar en el debate del aborto que ganamos, o sea, me siento parte del movimiento feminista y siempre sostuve todo lo que hay que sostener sin discusión y sin grieta. Cuando estás adentro del poder y ves que hay mujeres que pelean y que tratan de ocupar su lugar y que son excluidas y que las hacen laburar y resolver todos los problemas todos los días y todo el tiempo, efectivamente tal como vos decís, y que en el momento del cierre de listas o en el momento de la toma de decisiones, en esa reunión de gabinete en la cual se está decidiendo el sucesor y a Diana le dicen, chiquita, vos no entendés de esto, y la sacan, cosa que obviamente me ha sucedido y nos ha sucedido a todas las mujeres ahí. Digo, es una reivindicación muy fuerte, si querés, de lo que nos pasa a las minas, sobre todo cuando intentamos ocupar lugares de poder. Ahora, también vi a las minas que mostraban las tetas para tener un cargo. También las vi. Y también compartí cosas con ellas, y también sé que no son todas víctimas, y también digo, ¿no? Porque entonces es esa cosa que... me parece que lo más, si querés... lo que más me apasiona a mí de poder estar haciendo esto es mostrar las contradicciones. O sea, el mundo no es blanco y negro, no. O sea, adentro hay de todo. Adentro del feminismo hay de todo, adentro de las mujeres hay de todo, adentro de los políticos hay de todo, de la iglesia, de cada uno de los lugares, porque básicamente está la condición humana. Y la condición humana es compleja y es diversa. Y entonces mostrar, si querés, todas esas aristas, me parecía que era algo de lo más interesante. Hay muchos personajes femeninos, muchos muy fuertes. Hay una hermana que se llama Sara, que es la hermana del presidente, que es astróloga y que tiene una cantidad de características que a algunos les sonará de algún lado. Diana, que es un personaje muy querible. Están las amigas de Diana, que para mí es muy importante, porque a determinada edad ya sabemos, están ahí mis amigas, que las amigas, yo tengo la suerte de tener amigas hermanas de la vida y hermanas amigas de la vida, con lo cual en ese mundo de mujeres me voy moviendo y me van cuidando y me van sosteniendo. Y a determinada edad ya sabés que lo que te salvan son las amigas, ¿no? O sea, es así, ¿no? Claramente. Y entonces Diana tiene sus dos amigas, que son las que cuando se viene el mundo abajo, sabe que les manda un WhatsApp y les dice vengan a tomar un vino, y van a tomar un vino, y ahí puede ella efectivamente decir todo. Y no es que las amigas piensan igual que ella, para nada, la quieren matar, quieren que cambió de ideales, qué sé yo, más, pero la bancan. En algún momento determinado, la bancan. Acá lo decís así, Mariela y Juana son las hermanas que no tuvo, la familia que su madre sola no logró construir. Diana es la tía de sus hijos, a los que ama con locura. Pasaron los novios, los maridos, los amantes, las parejas y las exparejas, pero nunca dejaron de viajar juntos o encontrarse para divertirse o llorar.
No les hace falta ningún preámbulo. Un emoji de carita triste o el rojo de carita enojada en el grupo de WhatsApp es la señal de alarma para juntarse ya. Allí van cada vez que alguna lo necesita y lo necesitan mucho últimamente. Tu paso por la política, digo, a juzgar por cómo contás, porque es un poco tu paso por la política, tu camino, pasó eso, hubo mucha necesidad más que en otros momentos de estar con las amigas. Hubo mucha necesidad de estar con las amigas, hubo muchas, yo tengo 2 momentos, si quieren que hablemos de mi vida también, que no es solo la de Diana, sí, digo, para mí... Queremos hablar de tu vida y de la de Diana, que seguramente tienen digo, cosas yo tengo en momentos, común. digo, nosotros hacemos a veces reuniones en la quinta de una de mis hermanas y ese momento de hermanas para mí es muy importante y fue muy importante estos años, obviamente los momentos con mis hijos y sus novias y los momentos con mis amigas, y también mis amigos. Digo, yo tengo por suerte muchas amigas y algunos amigos y son esos momentos donde necesitas, digo, pasar por la función pública y sobre todo, a mí me encantó cuando me llamaron para ser portavoz porque me parecía que era un gran cierre de mi carrera política y de periodista. Dije, bueno, termino la política del periodismo siendo el lugar más alto en el cual se puede juntar la política del periodismo, que es inventar el lugar de portavoz, que no existía. Y yo creo que lo hice tan bien que no pudieron sacarlo. Y ahora tenemos a quien tenemos de portavoz, pero porque el lugar de portavoz lo sostuvieron y no lo pudieron sacar. Entonces, eso estuvo bien. Ahora, lo que yo no había previsto era que poner el cuerpo literalmente todos los días y poner la cara literalmente todos los días iba a significar ese nivel de desgaste físico, emocional, de salud, de exigencia para mí, para todos los que me rodeaban, para todo mi grupo, para toda la gente que me amaba, porque la verdad es que no es fácil ver que a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga la están todos los días religiosamente. Yo era trending topic a las 9 de la mañana, nos zafamos un día, digamos. Entonces, hasta que me fui de Twitter y me di cuenta que no importaba nada, que no le importaba a nadie y que si no estás en Twitter nadie se entera. Entonces es buenísimo. Pero bueno, hubo que hacer un aprendizaje, digamos, y además no podía no estar en Twitter cuando era funcionaria pública. Entonces, digo, pero sí, fue un desgaste y en ese momento se necesita mucho. Y te voy a decir una cosa más, que a mí me parece que a los funcionarios les estaría muy bien tener siempre esos núcleos y esos lugares a donde volver. Voy a contar una infidencia. Total, ya escribí un libro con infidencias, una infidencia más que le hace una mancha más al tigre. El día que vinimos a hacer el traspaso, Adorni iba a ser el portavoz, pero yo además era la secretaria, la ministra de Comunicación, entonces vino una mujer, Belén algo se llamaba, que fue muy poquito tiempo, creo, y era la que venía a hacer la transición conmigo. Bien, encantadora, ¿no? Venía del grupo de Caputo y qué sé yo, pero bueno, bien, le muestro todo, le digo todo, qué sé yo y todo lo demás. Hija de 3 años. Cuando me dice hija de 3 años, le digo, uy, ¿qué pasa? La vas a pasar mal, te aviso. ¿No? Entonces, una hija de 3 años, la vas a pasar mal. Entonces, cuando se va todo el mundo, me dice, te agradezco, fuiste a ver, qué sé yo, ¿me puedes dar algún consejo? Le digo, yo lo único que te digo, que te acuerdes, es que esto se termina. Todos los días a la mañana, acordate que esto se termina. Y el día que se termina tenés que volver a donde estabas, con quién eras. Con lo cual, nunca descuides durante tu pasaje quién eras, con quién estabas, dónde estabas. Y acordate todos los días, cuando pisás la casa de gobierno, que esto se termina, un día se termina y a veces se termina un día para el otro. No te dan tiempo ni a darte cuenta. Y un tiempo después se fue y me mandó un mensaje diciéndome fue el mejor consejo que me dieron en mi vida, porque la verdad es que duró menos de lo que yo pensaba y efectivamente tuve que volver a donde lo que yo era, ¿no? Gabriela, esto está pensado como una ficción y vos defendés además esta idea que me parece bien, aunque tiene obviamente muchos retazos de lo que fue tu vida pública como portavoz y de tu contacto con la política cotidiana. Pensaba, ¿cómo hacemos también para contar o cómo pensás que está contado ahí, la idea de la política como herramienta para cambiar las cosas, no solamente como rosca, mugre, toxicidad, todo eso que vos contás y que tiene que ver además con lo sabroso de la novela y con el thriller y con la resolución, digamos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para también poder andar ese camino o no es necesario porque es una ficción? No, igual yo creo que hay bastante de eso y está puesto en algunos personajes que efectivamente en la vida, cuando yo digo, cuando Diana dice,
conocí a algunas personas extraordinarias, y efectivamente uno ve a Lula y sabe que conoce a una persona extraordinaria. Digo, Lula entra a un salón y uno está conociendo a una persona extraordinaria. Es otra cosa, tiene otra energía, se mueve de otra manera, saluda de otra manera, tiene otro carisma, bueno, y uno lo ve y tiene una enormidad, ¿no? Una cosa. Francisco, el Papa. Uno veía a Francisco y sabía que estaba frente a una persona extraordinaria. Digo, no es que no los hay en la política. Sobre el final del libro, sin spoilear tanto, ellos tienen una charla y una discusión muy fuerte en un viaje a Brasil, donde intervienen un presidente y la mujer del presidente, donde hablan sobre esto, ¿no? Digamos, o sea, bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo todas estas cosas? Todas estas cosas son algo que sí, a mí me pareció increíble, eso sí lo descubrí en este último tiempo, que es lo inútiles que son todas las reuniones internacionales y las fortunas que se ganan en todas esas reuniones internacionales. No debe haber nada más inútil que la COP, la del cambio climático y qué sé yo. No hay nada más de moda que la crisis del cambio climático. Se gastan fortunas todos los países para ir a la COP, donde no pasa nada, absolutamente nada. Las reuniones del G7, G20, G23, G22, G21, pero aparte se paralizan ciudades, se paralizan países, se toman todos los hoteles, se gastan fortunas, porque no es que viajan los presidentes, un mes antes viajan los asesores y un mes después los no sé qué sé yo. El otro día me enteraba, porque sigo teniendo mi parte periodística, entonces curioseo todo el tiempo, lo que cuestan los hoteles de las delegaciones para la COP. Pero cuando digo lo que cuestan millones de dólares la delegación del banco que va a la reunión del otro banco, ¿no? Del Banco Mundial que va a la reunión del Banco Latinoamericano, del Banco Interamericano, qué sé yo. Bueno, toda esa burocracia internacional que no resuelve nada, nos queda claro, digamos, el mundo se cae de pedazos porque la burocracia internacional no existe, no sirve y cuesta realmente muchísimo dinero. Empiezan hablando de esto de alguna manera y qué sé yo, y después por eso me parece que en el libro hay 2 o 3 momentos donde ahí mis editoras trabajaron mucho conmigo para decirme que no se notara mi voz, que trabajara para que esa fuera la voz de algunos de los personajes, y lo trabajé para eso, para que fueran algunos de los personajes los que dieran este debate, que es por dónde, cómo, de qué manera podemos lograr que este mundo sea un mundo un poco mejor. También tocas, la pregunta es, primero antes de preguntarte por la descripción que haces de la justicia, porque bueno, hay un caso importante, hay un crimen, un accidente, no sabemos, una muerte, y entonces interviene la justicia. Pero antes de preguntarte por la justicia, me llevó a la cabeza a preguntarte si de verdad estuviste cerca del poder. ¿Era el poder? En diferentes... A ver, sí. A ver, ¿era el poder para contarlo o era poder para vivirlo? No era el poder para tomar decisiones. Yo nunca tomé ninguna decisión que sirviera para nada. Si me preguntas ahora si puedo haber influenciado en que, bueno, tal decisión la tomaran de tal manera, o primero, yo era comunicación. Ustedes saben que siempre en todos los gobiernos el problema es la comunicación. Ellos hacen todo genial y el problema es cómo lo comunican, nada más. Que no lo comunican, claro, que no se comunica bien. Sí, no se comunica todo lo bueno que se hace. Reuniones de gabinete donde todos los ministros se dedicaban a decir que el problema era la comunicación. Después, bueno, pero vos qué hiciste, vos las obras, los niñitos, los trenes, no, pero no se comunicó. O se comunicó mal o lo que fuera. Entonces, eso existía. Después sí, hay momentos en donde tu idea es la idea que prende, construís esa idea. Digo, nosotros construimos desde la Cámara de Diputados y en la Casa Rosada, en plena pandemia, en el peor momento, si se quiere, de la pandemia, que donde hubiera una endija íbamos a conseguir los votos para tratar la idea de aborto, y lo conseguimos, y lo tratamos, y lo sacamos, o sea, hubo cosas que se hicieron. Después, si a mí me preguntás, siempre, y también tengo amigos de diferentes épocas acá, así que está muy bien que vengan a mi nueva vida, desde mis viejas vidas. Mi momento más feliz en la política fue cuando fui ministra de la ciudad y hacía cosas concretas. Entonces es el día de hoy que me cruzo con gente que me dice, ¡ay, ministra, porque yo vivía en tal barrio y la casa que usted construyó y ahora vivo ahí con mis nietos! O gente, está Malanca por ahí, ¿no? ¿Está Malanca? Sí, Malanca, ¿no? Gente que Malanca sacó de la calle y la hizo conseguir un laburo. Ella tiene una historia genial, que es que una mina la que sacó de la calle y ella trabajaba en el sistema de atención en calle, el CELVAP. Ahora, la mina le termina comprando la casa a ella, a su mamá. Una mina que vivía en calle, que ella la sacó y la hizo que estudiara y que esto y que otro. Entonces digo, chicos de la calle, todas esas historias para mí son lo que realmente fue el momento mío de la política en que realmente sentí que le cambiaba la vida a alguna gente. Entonces para mí eso es la política y para mí eso tiene sentido, digamos. Después hubo otros momentos
donde sí vi mucho de lo que estaba pasando, pero lo vi porque Menem era un gobierno de puertas muy abiertas y pues yo estaba muy metida adentro de lo que pasaba en el gobierno de Menem, porque Macri, yo era legisladora, entonces lo interpelaba, lo investigaba, lo que sé yo, y ahora en el último tiempo, digo, fui muchos años legisladora y estos últimos años en La Rosada fue un gobierno muy complicado, ya sabemos. Sí, no sabíamos, nos enteramos leyendo. Bueno, vamos entonces a estos grises de la justicia también, ¿no? Con los que te metes, pero más porque me parece interesante para la línea de la muerte, ¿no? Esto que lo convierte en un thriller. Si no hubiera una muerte, no sería un thriller. Bueno, ahí también hay más malos y buenos más claramente, porque hay otros personajes que tienen más matices. Acá yo lo que veo ahí es como más marcados los malos y los buenos, las malas y las buenas. Y también hay una mina ahí que es la que empuja y hace lo que puede, ¿no? Y un posible detective y un juez que, bueno, nada, tiene todo lo que se nos puede ocurrir de malo que puede tener un juez. Sí, pero vos fíjate que ella hace lo que puede, pero viste, el detective la impulsa y la lleva, qué sé yo, y ella quiere, y cuando él le da manija, ella quiere y se acuerda de para qué entró la justicia y qué es lo que quería hacer y que ella quería investigar y todo, y cuando el juez le dice 3 veces basta, dice, bueno, basta, ya está, ¿cuántas más? Elijamos la batalla, ya vemos, después vemos, qué sé yo. También hay algo parecido, si querés, cuando hablamos de los periodistas, porque hay una parte, digamos, donde dice eso. Yo estudié periodismo en el 83, di clases de periodismo desde el 85 hasta ahora. Vi estudiantes de periodismo que querían ser Rodolfo Bosch, estudiantes de periodismo que querían ser Neustadt, que querían ser Mario Pergolini, una época tremenda en la que los estudiantes de periodismo querían ser Tinelli, ahora, nunca vi un estudiante de periodismo que entrara a la facultad de periodismo para ser guita. No era algo, no entraban, los estudiantes de periodismo no entran en la facultad de periodismo para ser corruptos, para hacer guita, para irse con cualquiera y qué sé yo, digamos. Entonces, ¿en qué momento de la cantidad de pruebas a las que nos somete la vida, digamos, ¿entendés? Es que pasa ese quiebre, ¿entendés? ¿En qué momento? Que yo en alguna de las entrevistas lo dije y después hicieron un título, obviamente, que no se entendía lo que yo quería decir, que no es tan fácil ser corrupto. No es tan fácil. O sea, en algún momento tenés que decir, ok, firmo. No, ok, no miro, ok, hago. No es tan sencillo. No es que la guita fluctúa y entonces de repente te encontraste en tu casa. No. Entonces, ¿en qué momento tomaste esa decisión? ¿En qué momento das ese paso? Pasa en la política, pasa en la justicia, pasa en el periodismo. Periodista que por primera vez cobra una nota es un camino de ida. Y así lo hemos visto, digamos, ¿no? El periodista que arregla la nota, la primera nota que arregla, es un camino de ida. Arregló la primera nota porque tenía que pagar el alquiler, bueno, qué sé yo, hermano, o sea, sí, la vida es complicadísima. Pero de ese camino se va construyendo. Y me parece que esos matices son los que de alguna manera yo quería mostrar. El juez ya está en otra, ya está el juez, ya tiene su casa en el Nordelta. Se fue a Lago Escondido. Y ya se fue a Lago Escondido, es amigo de los dueños de los medios. El juez es el juez, digamos. Pero el funcionario judicial, ¿no? ¿En qué momento se lo come el sistema y pasa a ser parte del sistema? Bueno, en el mismo momento que a un periodista, en el mismo momento que a un político. Hoy me acordaba, porque estoy con estas cosas así de mis diferentes vidas. Yo empecé a trabajar de periodista, todo el mundo cree que en Página 12, no. Yo empecé un poquito antes en la Agencia de Noticias Argentinas. Iba a hacer pasantías que me mandaban los de la facultad, y un día entró el director, que se llamaba Raúl García, no sé si alguien lo conoce, y entró a la redacción y dijo, ¿quién es yo, Borges? Yo tenía 18 años. Se murió, escribo la necrológica. Escribí la necrológica, la publicaron. Entonces, vino, pone la pega en la pared y dice, los que escriban como esta pendeja están contratados. Me contrató. Y así empecé en periodismo. Y ese director se fue después a la revista Somos y me llevó con él. Todo esto en 2 años, 86, 87. Revista Somos, año 87, toma de los Carapintadas. Y yo voy adentro del Campo de Mayo, nada, hay una anécdota que salió una vez en los medios que es muy graciosa porque Enrico sale con los fusiles, con las cosas y todo, y tienen una cosita con caramelos. Y yo que digo, yo no acepto caramelos de un golpista. Adentro del Campo de Mayo, con el tipo ahí, a los 18 años, todo ridículo. Pero vuelvo y renuncio a Somos. Y renuncio con una carta diciendo yo de ninguna manera puedo estar en esta revista, qué sé yo. El tipo la miró y me dijo, bueno, váyase, ¿entendés? O sea, qué sé yo. Besito, chica, claro. O sea, haga su vida, ¿entendés? O sea, claro, ¿qué me importa? Que venga a hacer la revolución a Somos, ¿entendés?
Entonces, lo que digo es, uno va tomando decisiones en la vida que a veces no tienen que ser así. No siempre se te presenta la decisión de voy a trabajar en tal medio y entonces me entregué a los mercenarios. Pero hay pequeñas decisiones que vas tomando en los momentos en que vas construyendo tu camino como periodista, como político, con lo que fuera, que el problema es que un día te diste vuelta y ya no sos quien sos, digamos, ¿no? Y eso les pasa un montón de gente. Bueno, sí, vos dijiste en una entrevista, creo que en Infobae, que vos no te juntabas con los periodistas que vendían sus notas, porque te topaste con ellos, los conocías igual, no es que te sorprendiste cuando llegaste a la vocería. ¿Cómo me voy a sorprender? Digo, en el libro, Diana es la que le toca hablar con los periodistas, que son los peores, que son los que no cobran, entonces te discuten todas las notas y no les puedes pedir, porque una cosa es que no les pagues, y otra cosa es que no les puedes decir, che, de tal tema no preguntes. Bueno, no, se indignan, no les puedes, no, nada. Tengo una amiga, no está hoy acá, no es nuestra amiga, pero conté el otro día en la radio una anécdota con ella que fue genial. María O'Donnell, María me pedía nota con Alberto, y yo decía, de ninguna manera, pues lo va a destrozar, como todos sabemos, digamos. ¿Por qué le voy a entregar a Alberto si lo va a destrozar? Un día la escucho que lo está destrozando Rodríguez Larreta y le digo, lo hiciste mierda, Rodríguez Larreta, te felicito, nunca te voy a entregar a Alberto, digamos. Pero pasa el tiempo y bueno, es la radio más escuchada, que María lo entrevista a Alberto. Nada, va a Olivos, lo entrevista, todo, lo habían grabado la entrevista y tenían que salir al día siguiente. En la mitad de la entrevista, por él, algunos se acuerdan de este episodio, no tiene mejor idea que decir que la inflación era psicológica. Yo dije, yo sabía lo que quería decir, entendía el concepto, y qué sé yo, pero obviamente iba a ser el título del diario. Entonces termina la entrevista y caminando por los parques de Olivos hacia el auto, le digo, María, salió todo lindo y qué sé yo, vos sabés que yo mañana voy a tener un quilombo con lo de la inflación psicológica, ¿no? Y se me mira y me dice, uy, pobre, qué cagada, bueno. Pero amiga, a ver si entendés el subtexto. ¿Vos sabés qué es el día de hoy que me dice que nunca entendió? Que no entendió. Yo obviamente sentí que no podía avanzar, digamos, pero ella jura que no entendió. Pero después están los otros que obviamente cobran y que son los que hablan con el jefe de la CIDE y que son los que hablan con otra cantidad de gente adentro de los gobiernos y que son los que son multimillonarios. Y como yo conozco muchos periodistas que algunos tienen más guita, otros menos, o tienen mejor pasar, peor pasar, cada vez más, pero yo sé que no te haces multimillonario como periodista, no te haces multimillonario. Entonces, ahí hay un grupo que evidentemente le encanta el poder, y ni siquiera es solo el poder político, porque obviamente la mayor parte de la guita no está en la CIDE, está en las empresas, está en la justicia, está obviamente en otros lados. ¿Usaste este libro también para pequeñas vendetas personales? Obviamente. Y de hecho te voy a decir una cosa, que aparte me quedó como el chip en la cabeza, entonces hoy venía para acá y iba a hacer una nota en una radio. Y la productora general de la radio llamó a la radio diciendo que de ninguna manera que yo no podía hacer una nota ahí. Y primero pensé en enojarme, y después pensé, qué buen personaje para el próximo libro. Anótalo. ¿Pero cómo? Yo tengo un cuadernito de resentimiento, si querés te lo presto. Hay una, en un momento, una de las amigas de Diana le dice, a Diana, están charlando y le dice, mientras la política y el periodismo y el poder sigan siendo mundos de hombres, las minas van a seguir siendo premios o consuelo o descarga o pasatiempo, pero siempre objetos, anécdotas. Las esposas en las casas y una multitud de mujeres en las agendas, los despachos, los camarines, violadas, usadas, maltratadas, humilladas. Hay algo ahí de la relación entre las mujeres y el poder que vos describís muy bien, más allá de lo que vos contaste hace un ratito respecto de, bueno, no son todas feministas, no todas ejercen el poder de la misma manera, tampoco nos pueden exigir sororidad en todo, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Pero hay algo de esto que sí es así, ¿no? No, es absolutamente así, porque es un mundo de varones, o sea, es un vestuario de fútbol la política, es así. Uno los escucha hablar, y aparte te voy a decir una cosa, que hay un punto en el cual los comprendés, porque decís, yo molesto en esa reunión, realmente molesto, o sea, no pueden hablar de las cosas que quieren hablar, no pueden... Incómodo, o sea, ¿entendés? O sea, aparte por lo general las reuniones son 2 varones y 1 o 2 mujeres, y vos te das cuenta que
Aparte, después del feminismo es, no digas eso, que esta se va a quejar, no, ¿viste? No, cuidado que nos van a tirar con tal cosa. Entonces, digo, los chistes sobre la mujer ahora pasaron de que estás invisible a que hacen chistes sobre que estás presente, digamos. Pero siempre, de alguna manera, el lugar es ese. Después, cuando tenés reuniones uno a uno, qué sé yo, podés avanzar, podés no, podés tener, digo, entienden que para algunas gestiones es mejor que haya mujeres. Las mujeres, por lo general, digo, es verdad, no es una manera de decir, ponemos un poquito de sensatez. Porque hay un tema, no voy a hacer grandes generalizaciones, pero es cierto que el discurso, los hombres en la política hablan con discurso público aún en las reuniones privadas. Entonces somos 5 y te tiran el discurso, ¿entendés? Como decís, ya está, amigo, o sea, ¿a quién le estás hablando? Soy yo, hello, soy yo, ¿entendés? ¿Qué me estás haciendo este discurso de balcón? Como si estuvieras enfrente de la Plaza de Mayo y me tenés a mí, ¿entendés? Entonces, esa cosa de creerse a sí mismos, que están en un lugar muy importante, que son muy importantes y que su palabra tiene mucho valor y todo lo demás, hace que las mujeres sean un estorbo permanentemente, porque la mujer tiene otra manera de hablar, digamos, otra manera de decir. Y también es cierto que parte del ejercicio del poder de los hombres todavía, nos guste o no nos guste, sigue siendo dominar a las mujeres. Entonces, las mujeres que están, digo, llamarlas víctimas, llamarlas como quieran, digamos, pero la verdad es que las mujeres que entran a todos lados y qué sé yo y todo lo demás, son las mujeres que de alguna manera les sirven a los tipos para sentirse poderosos, digamos. Describís a Salvador Gómez, al protagonista, es un tipo, yo no diría, no sé si podemos decir un mujeriego, sí, algo así, como que sí, quiere que lo bastante pajero igual, digamos. Pajero, que esa era la palabra, no la quería decir yo, pero gracias, porque la tenía ahí. Es una descripción que abarca, digo, habla evidentemente del último presidente, pero no del actual, sino del actual sabemos poco en relación con eso, lo que vemos nos resulta por lo menos dudoso, pero sí habla de otros tipos, de otros presidentes, ¿no? Es como una característica bueno, es una característica de los que yo vi como presidentes de todos, digamos. O sea, a mí me dicen, bueno, pero el Me Querés es de Alberto Tamara, se llama. Yo les quiero decir que el primer Me Querés fue de Menem. A mí, que necesito tener ese privilegio, digamos, porque no me lo quiten, digamos, porque la verdad es que yo tenía 20 y pico, laburaba en Página 12, Menem llamaba a la oficina de la Nata, y esta es que en paz descanse, pero una de las cosas mi pelea histórica con la Nata, es que él sabía perfectamente que esto sucedía, y que nunca me cuidó, y que nunca me protegió, y llamaba y decía que llamaban a Ramón Hernández, manden a Gabriela Cerruti que el presidente le tiene que dar una noticia muy importante. 8 de la noche me mandaban a la Rosada, me recibía Menem en el despacho. Efectivamente me daba una noticia muy importante, además a mí, que era una militante de derechos humanos, que andaba con la cartera con el no indulto así, qué sé yo, y me decía, te quería decir que el viernes a las 8 de la noche voy a firmar el decreto de indulto de los militares. Yo lo que quería era salir llorando de ese lugar, ni siquiera quería escribir la nota. Y el tipo me agarraba contra la puerta y me decía, ¿pero vos me querés? ¿Pero por qué no me querés? No me sale el riojano. ¿Por qué no me tuteás? Yo les quiero decir que ni siquiera era que era valiente, qué sé yo, no me gustaba, era un viejo, era presidente, toda la situación me daba terror, asco, y qué sé yo. Tengo para decir a favor de él que yo decía, porque usted es presidente, porque usted es un señor mayor, daba media vuelta y me iba. Esto a favor, digamos, de que la situación era de acoso y nada más, digamos. Pero me pasó durante 2 años. Igual de acoso y no está bueno. No está bueno, pero te quiero decir, o sea, que el no lo entendía, digamos, sí, ¿entendés? Sí. Porque después venía Manzano y me decía, pero escuchame, no puedo creer, ¿entendés? O sea, que una pendeja de 20 años, no le dé bola. ¿Viste? Yo hacía terapia, decía, ¿por qué a mí? ¿Entendés? Que yo no entendía por qué pasaba. Me mandaba regalos a mi casa. Yo empecé a armar estrategias con los otros periodistas, con Carlitos Seil, con Guareschi, incluso de Clarín. Y el otro día en una radio me encontré con Menéndez, creo que era de Mitre Menéndez, ¿no? Que se acordaba. Que cuando, claro, Osvaldo, que el tipo me llamaba a mí y viajamos a Estados Unidos. La entrevista con Bush, qué sé yo, y todo lo demás, viene Ramón Hernández a la mesa de los periodistas y dice el presidente que suba a Gabriela. Y yo decía, vamos, y me le caía con 4 a la habitación, entonces íbamos todos, bueno, nos das información, nos das información, digamos, ¿no? Y nos daba información a todos, y armaba estrategias para que me acompañaran. Pero digo, yo lo que vi con Menem, ahora, era otra época, era otro contexto, era todo lo que quieras, pero es el día de hoy, que vos hablas de Menem y te dicen, el turco era re seductor. Nadie te dice, era un acosador, era esto, pero, el turco era un turco seductor. Tenía carisma. Entonces, tenía carisma. Digo, Macri
lo que tenía era una mejor oficina de inteligencia que el resto de los presidentes, con lo cual lo hacía todo más escondido, más tapado, lo hace todo más escondido, más tapado. Tiene, digo, lo que hay que envidiarle a Macri es, ¿cómo se llama el pelado del fútbol, que era el de la CIDE de él? Angelici no, pero no es pelado. No, ¿O Martino no, Campo? No, el que era el jefe de la CIDE. Arriba. Arriba. Sí, porque vendía jugadores. Arriba logró que nadie supiera. Le mandamos un beso si nos está escuchando. Claro, obviamente. Que nadie supiera que era lo que hacía Macri, pero obviamente que también. Y después también es cierto que, perdonen, pero los personajes de mujeres que rodean a Milei no podían no estar en el libro. O sea, yo la vi a Yuyito entrando en el baúl de un auto a la residencia cuando Menem estaba con su lema, que después verla en el Colón me parecía que creo que ese fue el día que dije, esto es una novela, yo no me puedo perder esta novela, ¿entendés? Claro, o sea, la mina llega a primera dama, se la bancó, se la rebancó, entró en el baúl de uno, entró en el otro, qué sé yo, y llegó a primera dama. Entonces, es cierto que ese fue uno de los días que, el primer párrafo que escribí, que después no lo usé, tenía que ver con eso. Y ahora vas a tener una saga con Yuyito porque terminó la relación y bueno, hay que ver qué pasa con el próximo presidente. Hay que ver qué pasa con el próximo presidente para todo, no solo para la novela, ¿no? Qué momento. Sí, iba a hablar de la fragilidad de todo lo que pasó, pero pienso que es un buen momento nos quedan 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario breve. Si no, sigo yo, por supuesto. Allá, Miriam. Quería saber más sobre la hermana del presidente. Sara es un gran personaje, Miriam. Me parecía que tenía que tener, o sea, la idea de que hay una hermana digo, siempre hay grupos familiares, ¿no? Digamos que salvo Macri, que estaba peleado con todos sus hermanos, Menem, ¿se acuerdan que tenía a Emir, de secretario privado, a Mira, que se armó todo el quilombo que se armó, a Munir, digo, ¿no? El grupo, el clan Menem era un clan fuerte. Siempre yo creo que tienen tanta desconfianza los que llegan a determinados lugares de poder que obviamente buscan lo de más confianza que tenés, que es tu familia, digamos. Pero la hermana me parece que es un personaje extraordinario, es hasta un personaje querible, porque, bueno, Salvador Gómez, lo van a ver en las primeras páginas nomás. Yo no la quise, Gabriela. ¿No la quisiste nada? No. No, bueno, puede ser, qué sé yo. Pero lo que pasa es que el tipo es el presidente, Salvador Gómez, que cuando en la primera escena se saca la corbata y se le cae la ropa a los pies y se le cae con la piel, digamos, ¿no? Había una primera versión que se le caía la piel y decía plop con el onomatopeya, después la sacamos. Porque era la idea de que cuando un tipo se saca la corbata, un presidente se saca la corbata, se le cae la piel. ¿Y qué le pasa? Él cree que es el hijo del senador, que tal y tal y tal, y en realidad su mamá se casó con el senador en segundas nupcias después de que su padre los abandonó en el medio de un escándalo porque tenía otra familia y todo lo demás. Pero él, como que si es parte de la historia, la niega y está todo el tiempo tratando de ser el hijo del senador. Esa cosa de querer ser lo que nunca vas a hacer y que es el gran drama que tenemos, por otra parte, compartámoslo, la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, la mirada del padre que te pide que seas algo que nunca vas a hacer. En este caso, era imposible que lo fuera porque era ser su hijo, y él no era su hijo. Entonces, eso no iba a suceder nunca. Entonces, la que lo protege, la que lo lleva, la única familia de verdad que él tiene es esta Sara, que es un personaje que trabaja con yuyos, con hierbas, con cositas, que le prepara los ambientes, que es un poco astróloga. Hay bastante, hay 2 o 3 momentos de astrología en el libro, pero porque a mí me encanta. Entonces, ¿por qué no? Hay astrología, hay orquídeas. Hay astrología, hay orquídeas, hay vino, hay amigas, hay todas esas cosas. Hay cielos, universos, telescopios, hay todas esas cosas, todo mi mundo, digamos, de alguna manera. Es lindo, eso me gusta. Y bueno, y Sara es un personaje muy central porque es la única que es la corbata y Sara son las 2 cosas que a él lo mantienen unido como una persona. Donde el Sara se va, él siente ese silencio y ese vacío y empieza a buscar minas y empieza a buscar, ¿no? Es como que él Sara es en los jarrones chinos lo que pega, los jarrones, ¿vieron? El kitsu se llama, el hilito de oro que pega el jarrón. Bueno, eso es Sara para él. Entonces es un personaje muy importante, que lo que les va pasando es que tanto con Diana como con alguien que no nombramos mucho, que es Augusto Roca, que es un personaje... Sí, un personajón. Que es el solver, el arregla todo, el que está al lado de él resolviéndole todas las cosas. Sí, el armador sería... El armador, el todo, y que obviamente al principio compite con Diana y después frente al desastre que es todo terminan siendo casi
aliados en la desgracia, digamos, ¿no? Hermanos en desgracia, digamos, ¿entendés? O sea, ¿cómo sostenemos esto? Y entonces también en un punto también tratan de ver qué hacen con Sara, porque Sara en definitiva es la que sostiene que ese hombre siga siendo un hombre y siga pudiendo de alguna manera actuar hacia afuera. Y eso sí que obviamente tiene que ver con lo que yo siento que pasa en la escena pública que vemos todos los días, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Mar. Bueno, antes Gabriela relató el momento más feliz o uno de los momentos más felices que recuerda la política. Quería preguntarle sobre el lado contrario, ¿no? Si podía un poco contar algún momento que recuerde como especialmente horrible y relacionado a ello, por qué decidió renunciar a la política. Y por otro lado, pensando en que es una biografía de Menem, también hizo una biografía de Macri, si piensa en algún momento hacer una de Alberto. El momento, ¿está bien este? Sí. El momento más difícil de la política fue Cromañón, ninguna duda. Yo era ministra de la Ciudad de Buenos Aires y no hay parangón con esa noche, digamos, ¿no? Esa noche para todos nosotros, para todos los que trabajaban conmigo, para todos. Mi viejo acababa de morir, había muerto el 13 de diciembre, esto fue el 30 de diciembre, Lucio era chiquito, tenía apenas unos meses. Y nos despedimos a las 4 de la tarde en la casa de gobierno diciendo nos vemos el 5 porque nos íbamos a pasar las fiestas afuera y entonces y qué sé yo, y a la noche empezamos a volver y es absolutamente inimaginable lo que vivimos los que estuvimos ahí esos días, es absolutamente intransferible, absolutamente inimaginable. Las escenas de los padres, de los hijos, de los pibes, de los jóvenes, ¿no? La incapacidad del Estado de hacerse cargo de la situación, la incapacidad o sea, los laburantes del Estado poniendo todo lo que podían poner y el Estado incapaz de tomar decisiones y tratando de cuidarse, ¿no? Esa sensación de en ese momento en donde lo único que querías era, hablando de lo imposible, de la política, devolverle a esas familias, esos pibes, y no había manera, y entonces no tenías nada para hacer, viendo que se cuidaban y de que sí y que se juntaban los votos en la legislatura y si no los juntaban y si los destituían y si no. La rosca política en ese momento debe haber sido las cosas más obscenas que me tocó ver y atravesar en mi vida política. Después hubo otros, obviamente, pero hay cosas que son deportivas, ganar o perder una elección, obviamente te doy la mano cuando perdés la elección general con Macri, qué sé yo, pero digo, si sos parte de la política, esas cosas pasan. Las tragedias de la gente que vivís siendo política y que las vivís y que pones el cuerpo y que haces todo lo que se puede hacer, pero mucho más que lo que se puede. Hay una escena, bueno, hay de eso. Hay de eso, sí. Hay de eso en el libro, porque incluso hay un momento donde Diana recuerda algo que le pasó, que efectivamente es algo que me pasó a mí. Yo asumí como ministra en la Ciudad de Buenos Aires y a la semana me llovía y me dicen que se había incendiado una casilla, ¿no? ¿Te acordás, Pato? En lo que en el momento le decían Villa Rosa, que era una villita que estaba atrás de Ciudad Universitaria. Y voy, yo estaba con un traje rojo, unos tacos así, qué sé yo, lluvia, barro. Llego y era una casilla que la mamá se había ido a llevar a la nena más grande, a la de 14, al no sé dónde, del Pirobano o el Argericho, no sé dónde, que le habían dado un turno para el ginecólogo después de 1 año y medio, y como empezaba la lluvia, le dio miedo que los más chicos se despertaran y escucharan la lluvia y con la oscuridad, entonces les dejó velitas prendidas. Entonces vino el viento y prendió fuego y yo tenía que estar ahí parada esperando a esa mamá con su hija de 14 para decirle que sus 4 hijos más chiquitos estaban calcinados. Y era como, ¿no? Porque aparte decís, y está un poco contado eso en el libro, que es esa sensación de, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Y para qué sirve todo lo que estoy haciendo si no puedo prevenir que pase esto? ¿Entendés? Porque no soy responsable, no soy responsable. Ahora sí, el Estado es responsable de que se haya ido a las 4 de la mañana, de que le haya dejado las velitas, de que no tenga casa, de todo eso sí soy responsable. Yo no, el Estado, pero bueno, la historia, estoy en ese camino. Esa es una parte de tu pregunta. Y la otra es,
no sé, la historia por ahí cambia, pero no me parece un personaje, Menem era un personaje tremendamente atractivo, Macri era un personaje tremendamente atractivo, con los Kirchner estaba demasiado involucrada yo políticamente como para tomar distancia y ver si eran o no atractivos para una biografía. En este caso no me parece un personaje atractivo para una biografía. Bueno, vamos a cerrar acá. Muchísimas gracias. Recuerden que ahora Gabriela va a estar firmando ejemplares en el stand de Penguin. Muchísimas gracias por venir, los quiero mucho. Pero que allá atrás está Nacho Iraola, que también le quiero decir gracias porque es mi editor de toda la vida. Hola Nacho, gracias por venir. Así que, de mis otras vidas. Bueno, vamos a Penguin y les firmo ahí, y a los que quieran, obviamente. Pero sobre todo les quiero decir muchas gracias. Para mí era re conmovedor estar hoy acá presentando este libro y tratando de iniciar mi nueva vida, y era muy importante que todos ustedes estuvieran. Así que muchas gracias y gracias Ingrid. Gracias Gaby por además mostrarnos que se puede cambiar de vida muchas veces.